Vale, pues vamos adelante entonces en el libro de Marcos y hoy empezamos un capítulo nuevo. Hemos ya visto los primeros 3 capítulos de Marcos y ahora estamos iniciando el mensaje de hoy en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, voy a empezar a leer y como siempre, pararemos por el camino y haremos algún comentario y espero que sea de bendición. Voy a tomar un momento de oración y luego seguimos, ¿vale? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, que es la verdad eterna, Señor, no cambia. Tiene siempre mucha comida espiritual para nosotros, para nuestras almas, y hoy pedimos que nos ayudes. Danos oídos para oír y ojos para ver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, vamos a ver. Leemos en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Pues el mar es el mar de Galilea. Hemos visto fotos y hemos conocido algo de ese mar. Es más bien un lago enorme, un lago grande. Y alrededor de ese lago pues hay pueblos, habían pueblos y Jesús ministraba allí. Y pues muchas veces se iba al mar. Y hoy vamos a ver otra vez una especie de plan o programa que él tenía. Y dice que se reunió alrededor de él mucha gente para escuchar, porque sus enseñanzas eran tremendas y la gente disfrutaba hora tras hora escuchando al maestro de maestros, ¿no? Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Bueno, esto ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que Pedro y Juan, los hijos de Zebedeo y esos, pues eran pescadores, conocidos de Jesús, eran ahora sus discípulos, y tenían pues barcas de pescar, ¿no? Entonces, él cuando veía que había mucha gente y era muy difícil, claro, imagínate, si tienes a 100 personas o 200 personas alrededor tuyo, pues muchas veces, si vas a enseñar, para enseñarlos bien, hombre, tienes que gritar para que te oigan los de atrás y los de adelante se quedan sordos, ¿no? Entonces, por pura práctica, o sea, por razones prácticas, digamos, pues el Señor diseñó o buscó esa solución. Entonces él se ponía en un barco y la gente estaba en la playa, en la orilla, y pues estaba el agua, me imagino que ahí tranquila, y él podía hablar seguramente sin levantar la voz flotaba o volaba sobre el agua hasta las personas que estaban ahí escuchando. La verdad es que me parece a mí una escena muy bonita. El Señor hablando, enseñando, y decenas, cientos de personas, quizás miles, pero más bien en ese contexto yo creo que cientos de personas estarían ahí junto al mar en la tierra escuchándole. Versículo 2, sale otro tema que conocemos otra vez. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Y ahora va a dar una parábola. Recuerda que parábolas, a ver si lo digo bien. Las parábolas son historias o ilustraciones sencillas, cotidianas, tomadas de la naturaleza o de la cultura de la región, algo que todos entienden, algo que hasta los niños pueden absorber, se entiende perfectamente bien. Y en esas historias realmente son enseñanzas, pero hay casi como enseñanzas a 2 niveles. Está lo superficial, lo que se ve enseguida, lo que cualquier persona capta, pero luego bajo la superficie de la parábola hay otras enseñanzas preciosas, muy importantes, pero que están escondidas, un poco escondidas. ¿Por qué esto?
Pues repetimos otra vez, el Señor daba las parábolas, daba sus enseñanzas usando muchas veces, no siempre, pero muchas veces usaba las parábolas, porque usando parábolas, Él conseguía distinguir entre las personas con verdadero interés y personas que no tenían verdadero interés espiritual. A todos les gustaba escuchar, pero no a todos les interesaba la verdad que Jesús enseñaba. Muy diferente. Y no ha cambiado nada en 2000 años. Entonces, vamos a ver que aquí dice en el versículo 3 que viene una parábola, la parábola que dice. Y claro, Él nos va a decir, nos va a dar una frase después para volver a explicar por qué usa estas parábolas. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora Marcos dice, y les decía en su doctrina, ahora va a hablar de un sembrador, algo que todos, es una zona de agricultura, ellos todos entendían muy bien lo que era un sembrador, porque cierto tiempo del año se veía a los vecinos por ahí sembrando su trigo, su avena, no sé qué más sembrarían, pero era algo que todos podían entender. Un sembrador sale a sembrar. Voy a poner una imagen en la pantalla de un camino, no sé cuál todavía, saqué varias fotos, ninguna me gustó del 100%, pero bueno, al final me quedaré con una que por lo menos tiene un sembrado, tiene algo de trigo a un lado y tiene un camino, ¿bien? Porque eso es lo que va a salir aquí. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Bueno, por no decir en el camino. Y dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso se entiende perfectamente. Ahora, lo que yo he visto en esta parábola es que el Señor empieza a describir la semilla empezando por lo que más lejos o lo que sale fuera y termina con la semilla que cae donde Él quiere, ¿vale? Empieza, digamos, al final. Primeramente dice que una semilla cayó junto al camino y dice que ahí vinieron las aves del cielo y la comieron. Pues se encontraba fácil, estaba ahí mismo en el camino y los pájaros vinieron y bueno, tuvieron la fiesta, los gorriones y las pinzanas y demás pájaros. Lo pasaron ahí muy bien porque había un sembrador ahí al lado del camino en su campo y ¡ay, viva la semilla! Y la estaba echando y alguna parte cayó donde ellos podían encontrarlo fácilmente. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, ¿vale? Al lado del camino, pues ahí se van acumulando las piedras y la tierra y la piedra mezclada. Y es muy normal en caminos donde no hay, como nosotros tenemos, asfalto, pues sí, al lado suele haber muchas piedras. Y dice que no tenía mucha profundidad de tierra, había un poco de tierra, pero poca cosa. Y luego dice, pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Así que, ¿por qué no tenía raíz? Pues porque no había suficiente tierra para meter raíz dentro. Y además las piedras absorbían el calor del sol y bueno, estas son cosas de agricultura bastante bien conocidas. Una parte cae, y no dice proporción ni nada, simplemente dice una parte cae al lado del camino y los pájaros, y hay fiesta y se lo llevan. Otra parte cayó entre los pedregales y luego dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces parece que brotó. Pero claro,
Otra vez, suele pasar, en caminos es muy común, en la imagen que tengo se verá algo también. Tienes un camino, tienes el borde del camino, luego normalmente entre el camino y el campo, ¿qué suele haber? Normalmente suele haber una cuneta. Y en esa cuneta, ¿qué hay? De todo. Espinos, normalmente, cardos, espinos. Cuando estuvimos allá en Salamanca con Nico y Alicia, pues caminábamos los caminos entre los sembrados, ahí fuera del pueblo cantalpino. Y era parecido, ahora tenían unos cardos ellos de, creo que 3 metros de alto, impresionante, pero salían ahí, no dejaban que los cardos saliesen en el campo, sino en las partes, en las cunetas, donde no había tierra preparada. Y claro, ahí, aunque brotase la semilla, llevaba una desventaja tremenda, porque el cardo y el espino tenía ya raíces y el agua que podía pasar, pues lo chupaban ellos y la pobre semillita brotaría, pero nada, no creció y no dio fruto. Así que ya tenemos 3 clases de tierra que han recibido la semilla, pero la semilla no ha podido florecer, no ha podido crecer con madurez para poder producir fruto. Pero otra parte cayó, menos mal, otra parte cayó en buena tierra. La tierra que estaba lista y preparada, arada, y estaba esperando la semilla. Cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, hay una parte del campo preparado, donde hay buena tierra, la semilla cae, la semilla crece y produce fruto de diferentes cantidades. No toda la semilla es igual. Hay fruto diferente, algunos 30, algunos 60 y algunos 100%. Ahora, tenemos estas 4 partes y hoy no vamos a entrar en qué significan. El Señor dio esta parábola que todos podían entender, los niños. ¿De qué edad? Yo creo que ya con 4 o 5 años ya podían entender muy bien esta parábola. Pero una cosa era entenderlo por superficial, qué bonita la historia, y otra cosa era, ¿qué quiere decir? ¿Por qué nos está dando esta ilustración? Y luego terminamos con el versículo 9, porque la siguiente vez vamos a ver lo que Jesús dice acerca de su parábola. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir con eso? Esto es muy importante. Él quiere decir a los que le están escuchando, a todos. Es casi como un mensaje secreto, aunque no es secreto porque no lo está escondiendo necesariamente de nadie, pero él está diciendo, los que tenéis oídos para oír lo que estoy diciendo, los que estáis realmente pensando en la vida y en la realidad del cielo, de la tierra, del infierno, de la muerte, de la vida, los que tienen oídos para oír, oiga muy bien lo que estoy diciendo. Pensar, meditar en lo que estoy diciendo, porque es algo muy importante. Claro, en ese momento, cada persona tendrá que responder a Cristo o a lo que ha dicho de alguna manera. Y dirá, pues mira, ¿qué quiere decir con eso? Él quiere decir que aquí hay algo que tengo que prestarle mucha atención. Vale, pues lo voy a hacer. ¿Qué será, Señor? Igual como el siguiente versículo, y aquí terminamos ya, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12... ¿quién sería? Bueno, serían personas que dirían, ¿qué quiere decir con eso de oiga? El que tiene oídos,
yo quiero entender esta parábola. ¿Qué querrá decir? Le preguntaron sobre la parábola. Entonces, era casi como un llamamiento a que si tú realmente quieres entender lo que estoy enseñando, investiga. Y entonces, vamos a terminar con esta observación. Más o menos quiere decir, el que tiene interés en mi palabra, dice Jesús, escuche bien. El que quiere entender, escuche bien. El que quiere saber la verdad, escuche bien. Hoy en día es muy común que la gente, igual o es común en algunos casos donde hemos estado repartiendo folletos, que la gente las personas reciben un folleto que les habla de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo van a responder a ese papelito que les llega en la calle o donde sea? Bueno, el que tiene oídos para oír, el que tiene ojos para ver, dirá, anda, ¿y esto qué será? Se lo llevan a casa, lo leen. Igual hay información ahí, igual hay un email o un teléfono o una dirección o una página web. ¿Qué están haciendo? Están respondiendo a este llamamiento del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy en día hay mucha gente que no tiene oídos para oír, pero hay algunos que sí. Hay algunos que están buscando respuestas para las preguntas importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Pues la observación es, ¿cuál es mi actitud hacia la palabra de Cristo? Incluso si soy creyente, leo la palabra de Dios todos los días con ganas de escuchar de Dios. ¿Lo leo porque tengo que leerlo, porque si no, no cumplo con lo que he prometido? ¿O lo leo porque digo, esto es la palabra de Dios y Dios me quiere hablar? Y yo quiero escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Palabras de Jesús. Palabras muy reales, muy relevantes, muy actuales para hoy. Que Dios os bendiga. La próxima vez veremos qué es lo que el Señor dijo de su misma parábola. Muy bien, agur.